Muy bien, hermano, gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Este día hemos estado estudiando la carta de Santiago, la epístola de Santiago, y este día nos toca estudiar el capítulo número 3. Capítulo número 3 de la carta de Santiago. Capítulo número 3 de la carta de Santiago. Capítulo número 3, la carta de Santiago. Este capítulo habla prácticamente todo el capítulo de la lengua. Es interesante, ¿no?, que todo un capítulo se dedique al estudio de la lengua. Hay por lo menos 5 comparaciones que se hacen con la lengua, de qué es la lengua, 5 definiciones que se le dan a la lengua, o 5 aspectos a los que se parece la lengua. Y alguien dijo algo chistoso acerca de la lengua. La lengua está en un lugar muy húmedo, dijo, y es peligroso deslizarse en ese lugar. Es simpático, no es chistoso el chiste, no, pero de todas formas parece que la lengua nos causa graves problemas a todos. La lengua nos hace proferir palabras de duda, de maldición, y de todo eso habla este capítulo 3, de una misma fuente, ahí comparando a la lengua con una fuente. No debería estar fluyendo agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. No se puede. O abrir el chorro y alguien mete su vaso, su taza, y le sale agua salada, por decirlo de alguna manera, y luego el otro llega y mete su vaso o su taza y le sale agua muy dulce, más dulce que un agua de coco, que es sabroso, ¿no? Le sale así, pero no debería. La lengua debería estar hablando siempre cosas positivas, porque la misma Biblia, el mismo proverbista hablaba de que la vida y la muerte, o la muerte y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que le guste ese tipo de comentario, sea para un lado o para el otro, comerá de ese fruto que se va a producir. Si es un fruto de muerte, si es un comentario de muerte, si es una proclamación o declaración de muerte, muerte tendrá la fructificación que habrá, y eso es lo que vamos a comer, mortandad. Pero si es algo positivo, productivo, edificante, de bendición, lo que vamos a proclamar, lo que vamos a declarar, entonces eso será el fruto que vamos a comer. Cosas hermosas, agradables, positivas, que van a nutrir nuestra alma, nuestra fe. Recuerde que nuestro cuerpo se nutre con alimentos sólidos, físicos, líquidos, pero nuestra alma se nutre a través de la palabra de Dios. El alma se nutre de cosas espirituales, el espíritu se nutre de la interacción que tenemos con el Espíritu Santo de Dios, de cosas espirituales. Todo el capítulo nos habla de la lengua, y aunque el primer versículo nos habla de que muchos posiblemente nos tratemos o intentemos constituirnos maestros, pero de acuerdo a nuestra propia opinión, no de acuerdo a la opinión del otro que nos diga: hey, vos tenés madera de maestro, vos enseñás cuando hablas, tus palabras cuando salen de tu boca destilan una enseñanza hermosa y especial. Quedamos extasiados cuando tú hablas la palabra, porque siempre aprendemos algo nuevo. No tanto por eso. Si alguien nos dijera eso, bueno, que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Pero que no fanfarroniemos, pues, que no nos las piquemos de listos, que no nos las llevemos de tipos, haciéndonos los maestros, creyendo que somos superiores a los demás, creyendo que sabemos todas las cosas, y que tenemos la sartén por el mango, y que nadie nos puede enseñar, sino que nosotros somos los que le podemos enseñar todas las cosas a cualquier persona. ¿Por qué de esto? Porque en primer lugar,
El llamamiento es de Dios, no es tu llamamiento nada más, no es tu deseo, no es tu ímpetu, no es tu disposición. El llamamiento procede de Dios. Los institutos bíblicos, colegios teológicos, universidades cristianas no forman pastores, no forman maestros, no forman, maestros en el campo de la educación, pues, académica, secular, pues entonces sí, pues enseñan metodologías didácticas, pedagogías y cosas por el estilo. Pero estoy hablando desde el punto de vista bíblico, eclesiástico. Ninguno te va a formar un profeta, un apóstol, un evangelista. Quien da los llamamientos, los oficios, los ministerios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto lo que hace esto es abrirnos puertas para podernos interesar, para estudiar, para prepararnos, para capacitarnos, para aprender, para entender mejor las cosas, para disponernos a leer con más acuciosidad y con más deseos la palabra de Dios. Pero el que te llama es Cristo Jesús, el que te llama es el Espíritu Santo de Dios, el que pone el ojo en ti para usarte es Dios Todopoderoso. Y entonces, y además los llamamientos, los dones, dice la Biblia, son irrevocables. Entonces no es que yo me voy a hacer el maestro, sino que Dios me va a constituir como tal. No es que yo me voy a hacer el pastor, sino que Dios me va a levantar para hacerlo. Porque de todas maneras, cuando Él me llama, nadie me puede quitar ese llamamiento. Cuando Él me pone, Él es el único que puede disponer qué va a hacer conmigo, pues. Entonces Dios te quiere usar de la mejor forma posible y en la manera que a Él le parece que puedes tú ser usado. Pero cuando digo esto es porque acá, vea cómo dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, ha hablado de la fe sin obras, ¿no? El capítulo 2 ha hablado de la fe que solo queremos mostrarla diciendo yo tengo fe, pero no hacemos nada para comprobar o para asegurar que nosotros en verdad tenemos esa fe que decimos tener. De eso ha venido hablando todo el capítulo 2 prácticamente. Pero ahora en el capítulo 3 me habla de la lengua. No votemos, me parece a mí que nos quiere decir Dios con la lengua lo que nosotros podemos mostrar a través de las obras de fe que tenemos nosotros. Porque muchas veces, hermanos, mire, nosotros hemos hecho algo positivo, algo productivo, algo especial, algo maravilloso, pero con la lengua y con actitudes negativas votamos todo lo bonito que hemos hecho. Y por eso que el sabio en el Eclesiastés decía en el capítulo 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Entonces tengamos cuidado, porque además cuando usted tiene un privilegio, no crea que ese privilegio es así porque así. No crea que ese privilegio, qué bonito, ya soy líder, ya mando, ya me van a hacer caso. Ya soy anciano en la iglesia, tienen que obedecerme todos y ser mis súbditos y ponerse todos aquí, rendirme pleitesía. Y vengo yo y me tienen que, solo pito, pip, y ya me tienen que correr a saludar y atender. Aquí vengo y solo me bajo y tiro mis mochilas y toda la gente tiene que estar lista a cacharlas. ¿Por qué? Porque ya el rey viene. Los reyes también se mueren, le dije aquel día, ¿no? Y vea los grandes aspavientos que hacen para despedir a los reyes. Qué bonito sería que así como hacen esos aspavientos, así cuando proclamamos del Rey de Reyes y Señor de Señores, la gente saltara con gozo y alegría. Pero la gente le vale pepino muchas veces. Si ni la iglesia muchas veces reacciona positivamente ante el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, ¿cómo será que el mundo va a reaccionar? Pues no podemos pedirle peras al olmo definitivamente. Ahora acá el problema es que cuando yo soy maestro, no crea que estoy ahí solamente para que me feliciten y para tener un título y para jactarme y para que la gente diga que bueno, sos lo máximo, sos la mamá de Tarzán, vos sos el mejor, sos la mera mengambrella, sos la pura cáscara con que se cura el giote, papá. No crea que es para eso. Es para que usted guíe a otros a un derrotero feliz. Es para que usted le enseñe la palabra a otros para que sean bendecidos.
Entonces lo que significa el texto es que usted como maestro tiene más responsabilidad que los que son simples, perdone la expresión, miembros nada más de la iglesia. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pues de la iglesia, pero que solo están ahí sentados, pues, que solo están congregándose, que no tienen ningún privilegio, que no realizan ninguna labor, solo vienen al culto y se dejan guiar y enseñar por otros que tienen el grado, que tienen la capacidad, que tienen el llamamiento, que tienen aquella bendición de ser líderes, de ser maestros, por decirlo de alguna manera. Pero a esto se le va a demandar mucho más, porque si es maestro, tiene que saber lo que le va a enseñar a la gente que está bajo su cargo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se van a ir en el hoyo. Si el maestro es ciego y todos los que están ciegos van a ser guiados por él, entonces todos van a caer en el mismo agujero. O posiblemente el maestro sea tuerto, y en tierra de ciegos el tuerto es rey, dice un adagio por ahí popular. Pero lo que está diciendo es que no se haga maestro la persona en su propia opinión, porque la puede regar, puede cometer un grave error. No es solamente para que nos vean bonitos, esto es una responsabilidad gigantesca. Y ve, hermano, mientras más se mete usted en la obra del Señor, más lo van a asustar. Y eso no es para que le dé miedo servir, pero mientras más usted está metido en la obra de Dios, mire, es bien bonito venir a la iglesia un domingo tranquilamente, se sienta por aquí, en medio, atrás, se queda allá afuera, 2 horas en la vendimia, media hora en el culto, tranquilo, pues feliz de la life, man. Tranquilo, y usted después se va, termina el culto y va feliz, aplaude si hay que aplaudir, porque todos aplauden, también uno aplaudió, ¿verdad? Porque compruebe eso, ¿verdad? Dice, y entonces, hermanos, y la bendición de Jehová, aplauden unos 3 y todos aplauden ya también. Pero entonces es bien bonito así, y usted no se mete en líos, saluda a 2 que 3 que están ahí en el camino, buenas hermanos, Dios le bendiga, hermanos, se sonríe plásticamente con cualquiera y se va para su casa feliz, va a ver el partido, descansa en la tarde, se echa un coco, o bueno, un agua de coco, y tranquilo, descansa, arregla la cosa para el día siguiente, sale al parque con sus hijos, si es que tiene, con su esposa, bueno, va a ver qué hace, pues, a pajarear a las vitrinas, a lo que sea. Y es feliz, tranquilo, no tiene problemas. Comience a meterse a servir, va a empezar a haber dificultades. Va a empezar, bueno, ¿y aquel por qué actúa así? Bueno, y yo no le había visto el carácter a esta hermanita que se mira tan dulcita, pero qué fregada esta vieja. Entonces yo no le había visto a este hermanito como era, pero comience a servir y métase más, y métase un poquito más, y llegue a campos de liderazgo. Ay, hermano, mejor ni le digo, porque yo vengo de donde asustan, y aquel dijo, ya vine de donde andaba, y ese vino de donde andaba porque se le concedió volver. Si no, quién sabe si llega. No nos hagamos maestros en nuestra propia opinión. Mientras más se meta, se va a dar cuenta que hay más problemas. ¿Usted cree que no? Hay más problemas, porque uno entiende que esa gente está más consagrada, pues. Uno entiende que esa gente pasa solo orando. Uno entiende que esa gente pasa crucificada ahí, que tiene los clavos ahí metidos y crucificados, y solo para ir a servirse de esclava, pues. No, no es cierto, no es verdad. Son humanos, tienen problemas, igual que todos nosotros que estamos aquí. Así sean tamborones, así sean de la tandona, así sean de los meros, de cualquiera, de cualquier nivel. Todos somos iguales y tenemos los mismos problemas y las mismas debilidades y las mismas inquietudes, unos de una forma y otros de otra manera. Entonces, hermano amado en el Señor, sirva al Señor con todo tesón y con toda la gana, pero que problemas va a haber problemas. Ahora, que cuando usted se hace maestro en su propia opinión puede tener problemas serios, puede tenerlos. Primero, porque nadie lo puso ahí, sino que usted solo se puso ahí. Segundo, porque quién sabe las cosas que puede estar enseñando, y lo que usted enseña va a ser juzgado por Dios. Toda palabra que salga de nuestra boca, por esa misma palabra vamos a ser juzgados en un momento determinado también.
Y en tercer lugar, porque lo que ya dije, los que están bajo nuestro cargo van a escuchar cosas que nosotros les estamos enseñando, y si no enseñamos lo correcto, ellos también van a estar caminando de manera incorrecta, de manera torcida, y siendo guiados hacia la destrucción. Que Dios nos ayude entonces a enseñar adecuadamente. Por eso dice ahí, hermanos míos, capítulo 3, versículo 1 de Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Parece ser, mire, la Biblia nunca nos dice las cosas por gusto, pues parece ser que mucha gente se había atribuido este tipo de cargos, pues, este tipo de ministerios. Muchos de vosotros, parece ser que no era cuestión de que alguien salió con un invento, de que a alguien se le ocurrió poner ahí su grupo, pues, y enseñar y decir: yo soy maestro, yo soy maestro. Fíjese que, no sé si le conté cuando fui a Canadá, que me contaba la hermana donde estaba hospedado yo, me contaba de un hermano que fue miembro de la iglesia y donde me estaba tocando predicar, y que se había apartado porque se peleó con el pastor y se enojó con la gente de ahí de la iglesia porque les dijo que ellos eran unos adúlteros. Y yo le dije: ¿y por qué? ¿Quién andaba en adulterio? No, me dijo, él dijo que éramos adúlteros porque combinábamos los mensajes de la Biblia. Combinaban los mensajes de la Biblia. Explíqueme, hermana, que no le entiendo. Sí, me dijo, es que, pues sí, me dijo, predicábamos, vaya, vamos a predicar de Santiago. Pero en medio de estar predicando de Santiago, de repente decíamos: y la Biblia dice, Malaquías capítulo 1 dice, y después íbamos a decir, y Éxodo capítulo 12 nos dice de la manera siguiente, para complementar algo que queríamos enseñar. Y entonces vino el hermanito y dijo: hermano, ustedes son unos adúlteros. ¿Por qué? Le dijeron: porque adulteran la palabra de Dios. Si usted predica del Nuevo Testamento, solo del Nuevo predique. Si usted predica del Antiguo Testamento, no se salga y solo del Antiguo Testamento predique. Eso es lo más idiota que yo he oído, hermano. Eso es inepto, pues, eso es ridículo. Y si la Biblia es una, pues, y el Nuevo Testamento, muchas de las cosas, y no Jesús mencionaba las cosas del Antiguo Testamento, pues, entonces estaba en adulterio Jesús. Qué bayuncada del diablo, ¿no? Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Esta persona se hizo maestra, pues, en su propia opinión. Vea lo que estaba enseñando. Vea cómo serían sus miembros: legalistas en extremo, problemáticos, pleitistas, dificultosos. No le enseña a alguien aquí en este púlpito cosas a usted para que usted vaya a pelear a la calle. Lo que le tratamos de enseñar, si es que algo enseñamos, es que usted se edifique en Cristo Jesús para que pueda soportar cualquier artimaña y cualquier estratagema del diablo y cualquier embate del diablo, y que usted pueda ser más que vencedor en medio de la prueba y la dificultad. No le enseñamos una cosa diferente. Lo capacitamos, si es que algo podemos capacitarle, hermano amado en el Señor, para que usted esté preparado para el gran retorno triunfal de Cristo Jesús, Señor nuestro, para que nos vayamos al cielo, pues. Pero no lo estamos enseñando: hermanos, ya verá usted qué bonito será en la tribulación, vamos a quedarnos. No le estamos enseñando eso. Le estamos diciendo las cosas que creemos que deben de suceder. Y por eso no es que cualquiera pueda estar enseñando. Y pareciera ser, por lo que dice acá, que con la lengua, por la disposición que tenía la gente de usar su lengua, y de manera inadecuada o incorrecta, se proclamaban maestros en su propia opinión, y no se daban cuenta que a su debido momento iban a recibir, porque dice ahí: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay una gradación de algún castigo que va a ser impuesto, grados, pues, quiero decir, de acuerdo a la labor que cada uno realice. Porque hay unos que hemos hecho cosas completamente nocivas para el pueblo de Dios, y hemos dañado tanto a la iglesia de Cristo con nuestras malas actitudes,
con nuestros malos ejemplos, con nuestras malas y heréticas, diría yo, enseñanzas. Y por eso es que vivimos mal. Y por eso es que no somos una iglesia diferente. Y por eso es que la iglesia, cuando queremos darle a conocer al mundo que nos rodea cómo es la iglesia de Cristo, la gente no la mira de manera normal, sino que la mira deformada por el pecado y por la maldad, porque no nos han instruido tal vez de la mejor manera posible. No pretendemos o no pretendo decir que aquí hay perfección. Lo que pretendo decir es que no queremos hacer las cosas de la forma que a Dios no le agrada, sino que hacerlo de la mejor manera posible. Si Dios no te lo encomienda, entonces no te hagas el maestro en tu propia opinión. Ahora que Dios te encomendó una labor de evangelizar, hazlo con todo tesón y con toda alegría y con toda disposición y con buena voluntad. Que Dios te encomendó un servicio en la obra del Señor, dispón tu corazón para servir en cualquiera de los ministerios que la iglesia pone a tu disposición. Pero que tú te vas a levantar nada más para enseñar, y cual Absalón, el hijo, uno de los hijos de David, se va a poner a la puerta, por decirlo de alguna manera, para decirle a la gente: ah, qué lástima que aquí no lo pueden atender, pero yo sí lo puedo atender, porque yo sí puedo darles la enseñanza adecuada, porque yo sí puedo ayudarles para que salgan adelante y obtengan la victoria. Hermano, eso no es lo que a Dios le agrada. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si alguien te actúa de esa manera, pues también tendrá que ver que a su debido momento tendrá que ser juzgado. Y si no enseñó lo correcto, si enseñó lo correcto, pues en última instancia, de todas maneras, pues amén, en medio de sus errores y sus cosas extrañas que pudo hacer. Pero si no enseñó la palabra y destruyó a muchos y engañó a otros tantos más, puede recibir una condenación muy rigurosa, muy difícil. Entonces es preferible que nosotros actuemos de común acuerdo con la palabra de Dios y no nos desviemos de ahí. Vea lo que sigue diciendo el versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Eso es interesante. Y eso es tan interesante que pareciera ser que lo que nos dice allí, para hacerlo más sencillo de entender o de interpretar, es que si nosotros podemos refrenar o frenar nuestra lengua para no decir nada inadecuado, somos capaces de dominar todo nuestro cuerpo cuando éste quiera tender a cualquiera de otros apetitos de la carne, o a cualquiera de otras situaciones que nos rodeen, que sean de tentación para nuestra vida. Qué tremendo, ¿no? Es decir, que si yo no ofendo a nadie, si yo no daño la vida de nadie con mis palabras, si yo no insulto a alguien, si yo no engaño a alguien, si yo no le miento a nadie, si yo no hago tropezar a la gente con mis palabras que yo proclamo, aun cuando puedan ser desde este púlpito o de cualquier lugar, pues eso implicará que yo puedo convertirme en varón perfecto. Completo quiere decir eso, íntegro quiere decir eso, muy cabal quiere decir eso, o en una mujer íntegra, virtuosa para la gloria de Dios, capaz de refrenar todo su cuerpo, capaz de refrenar todos sus instintos, capaz de refrenar todos sus apetitos de la carne. Eso es interesante, ¿no? Pero todos ofendemos muchas veces. Por eso le digo que aun cuando el versículo primero y aún en alguna medida
no habla del término pues lengua propiamente, pero tiene que ver con ello, tiene que ver con la palabra. Si el don, uno de los dones más grandes que Dios dejó para el ser humano es el don del habla, pues claro, los dones espirituales son más que maravillosos, pero el don del habla, los animales no pueden hablar. Algunos aprenden palabras, una lora y cosas así por el estilo, pues, pero no pueden hablar, no tienen ese don, esa oportunidad divina. Pero al hombre y a la mujer Dios se la dio. Lamentablemente el don del habla es uno de los dones peor utilizados por los seres humanos, por la humanidad. Utilizamos el habla, pues, la lengua, de forma, pues olvídese, sin control. Insultamos, dañamos, y si estamos enojados es peor todavía, pues. Pero es difícil controlarnos cuando hay alguna situación difícil, pues, que nos está afectando. Si a veces ni siquiera nos ha hecho nadie nada, nosotros andamos molestos con nosotros mismos, pues. Nosotros tenemos problemas internos y entonces estallamos ante cualquiera que nos quede viendo, pues. Yo se lo digo, pues, porque uno ha experimentado cosas así también en un momento determinado, pues. Si eso no es cuestión de que todo el tiempo uno mantiene la paz y la calma y la tranquilidad. Hay algunos que tal vez sí, porque nacen crucificados, pues. Algunos que no les daña nada, les dicen de todo, los insultan, les dicen aquí, les dicen allá, les pegan hasta de puntapiés y siguen, pues, ¿cómo? ¿Por qué me pegas? Porque me da la gana, pégame otro que me gustó. Entonces hay gente así, pues, pero otros no. Otros ni siquiera les han dicho nada y ya van con el problema, pues ya van con la dificultad, ya van con la palabra, ya van con la respuesta. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces le habré ofendido yo? Pues ¿cuántas veces salió ofendido del culto aún sin yo saberlo? Pues ¿cuántas veces la gente se fue hasta la iglesia sin quizás saberlo? ¿Por qué? Por las puras coincidencias que a lo mejor no eran, pues sí era coincidencia o no era coincidencia, era casualidad o no era casualidad, o era causalidad tal vez, porque Dios quería enseñarle algo, porque Dios quería decirle algo, pues. Porque Dios tenía misericordia y se lo estaba diciendo, y la gente pensó mal, lo tomó a mal, pensó que lo estaban desnudando en el púlpito, en el culto, etcétera. Y se fue ofendido, se fue dañado, se fue enfermo. Y allá afuera despotricó a medio mundo y dañó más gente y enfermó a otros. Y como ya tenía esa raíz de amargura bien prendida, ahí bien metida en su corazón, dañó a multitudes, dañó a un montón de gente, familias enteras tal vez. Porque todos ofendemos muchas veces. Yo sé que el pasaje este no es muy popular, pues. Y no es muy popular porque a todos nos pasa esto. Aquí yo creo que no hay nadie que se salve, pues. ¿Cuántas veces a usted le faltó el respeto a sus padres? Jamás, hermano, porque nunca los conocí. Será la única manera. Será la única forma. Pero ¿cuántas veces usted se portó mal con un maestro en el colegio, en la escuela? ¿Cuántas veces usted con un compañero de trabajo tuvo problemas? ¿Cuántas veces en la universidad usted tuvo una dificultad o la sigue teniendo? ¿Cuántas veces peleó con su abuelita? Peleó con su abuelito y le tenía que decir: abuelito, dime tú. Algo le tenía que decir. ¿Cuántas veces usted tuvo una dificultad con alguien, pues? Hermano, con que peleamos con los bichitos, con los niños peleamos a veces, así chiquitillos, ¿ve? Pues sí, los niños no entienden de códigos muchas veces, pero nosotros peleamos con ellos, muchas veces peleamos con ellos, nos discutimos y decimos de todo. Y si tuviera el tata aquí, decimos: ya vería, este mono sinvergüenza, malcriado. Y delante del tata le hacemos el mingo mingo. ¡Ay, qué lindo el niño! ¿Se ha fijado? Porque todos ofendemos muchas veces. Muchas veces. Ahora mire esto: si alguno no ofende en palabra, bueno, ¿y de qué otra manera podría ofenderse? Pues no ayudándole a la gente. Bueno, pero de todas maneras
sería menos gravosa la situación tal vez. Sí, ¿verdad? Porque no se profieren palabras que destruyan la autoestima o el autoestima, pues. Uno es susceptible en extremo muchas veces, hermano. Si es que alguna gente aguanta un montón, pero otra gente es no tanto de mecha corta, quiero decir, sino que muy susceptible. Entonces cositas sencillas se le dicen, y a veces se le dicen las cosas en amor, así con R fuerte, y tampoco se entienden. ¿Le ha pasado alguna vez a usted que usted ha querido ayudarle a alguien y con mucho tacto, dice uno, ¿verdad? Así con paños tibios ha querido arreglar aquello, ha querido ver cómo la situación funciona, ha querido ver cómo la persona, pero a veces es difícil, ¿no? Porque somos susceptibles, pues. Pero hay otro tipo de ofensas que uno puede hacer, pero que tal vez no sean tan dañinas, tan cargosas, gravosas, como esto de ofender de palabra. Porque las palabras se lanzan y entonces después la gente, como ya las escuchó, entonces ya es bien difícil que le puedan entender o atender otro tipo de palabras que uno puede decirles. Porque la gente ya aceptó lo primero que se dijo. Pero si alguno no ofende en palabra, esto me llama la atención, se lo dije ya. Este es varón perfecto, completo, íntegro, muy cabal. Y eso es interesantísimo. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz de refrenar todo el cuerpo. Si yo me puedo frenar de decirle algo negativo a alguien, entonces puedo frenar mi pie de ir hacia el pecado y a la maldad. Si yo soy capaz de frenar mi boca para no encender un tremendo fuego en medio de o echarle más leña al fuego a una situación difícil que se está dando, entonces soy capaz de no atender esas presiones que el mundo me está haciendo, queriéndome engañar el diablo a través de cosas en las que antes yo transitaba o yo participaba, pero que ahora estoy diciéndole no a la carne, no al pecado, no a la maldad. Y si soy capaz de frenar mi lengua para no ofender a mi hermano, a mi hermana, para no dañarle al cuerpo de Cristo, entonces soy capaz de no dañar mi cuerpo también, para la honra y gloria de Dios. Es varón perfecto. Eso es interesantísimo. Eso es más que especial, en verdad. Deberíamos entonces intentarlo, por lo menos. Deberíamos intentarlo, a ver cómo nos va, a ver si las cosas mejoran. Deberíamos ver si no ofendemos a los nuestros, por lo menos nuestro grupo familiar, pues nuestra familia nuclear ahí. No que uno es el hombre biónico y la mujer, no, la familia, sí, pues con la que usted convive, pues deberíamos de ver si no lo ofendemos, ¿verdad? Al hermano. Si usted no daña al hermano, ¿cómo le dice usted a su hermana? A su hermano le dice: amado hermano mío, hermanita, mira, qué especial. Hermanita, ¿me prestas tu blusa? Yo te regalo mi falda, que te la has puesto 5 veces sin prestármela, pero no me enojo. Te amo. ¿Cómo le dice? Que desgraciada, pero hasta sucia me la deja siempre, ni me la lava. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es? Si usted no ofende de palabra, si yo no ofendo de palabra, seré capaz de frenar todo mi cuerpo. Seré capaz de ponerle freno a mis ansiedades, a mis afanes, que me conducen al pecado muchas veces, pues, que me conducen a la dificultad, a la destrucción. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos llevamos entre nosotros? ¿Cómo nos decimos con los nuestros, pues? Porque son los más cercanos que tenemos, por eso digo yo. Pero intentémoslo, a ver cómo mejoran las cosas. Y acá en el versículo 3, ahí me voy a quedar, es donde comienzan a presentarse los diferentes aspectos con los que se compara a la lengua. Y primeramente comienza con un freno que se pone en la boca de los caballos.
la trompa diría alguien, ¿verdad? Pero la boca, dice acá, de los caballos, para poderle dirigir y gobernar, para que nos obedezcan. El freno la levanta y le estira todo esto de aquí, ¿verdad?, al animal, ¿verdad? Y le duele, pues va desbocándose, y si lo aprieta, lo ala para frenarlo, para detenerlo. Y de esa manera entonces el animalito pues sabe que hay alguien que lo está dirigiendo, que no es absoluto, que pudo ser indómito, indomable, salvaje, furioso y lo que sea, pero que ahora tiene una montura, un jinete que lo cabalga, y ahora tiene un freno que lo va a dirigir y que lo va a guiar y que lo va a hacer que no actúe de manera desbocada, sino que lo va a guiar adecuadamente, para no causar un problema mayúsculo y no causar un accidente tampoco al que lo está montando. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Es la comparación, ¿no? Si somos capaces de frenar la lengua, entonces seremos capaces de frenar todo el cuerpo. Ponemos, número uno, un aspecto con el que se compara la lengua, le ponemos freno, o con lo que se compara pues las situaciones que la lengua puede producir. Ponemos freno a la boca de los caballos para poder de esa manera dirigir todo su cuerpo, el cuerpo del animal. De la misma forma, Dios puede apretarnos la lengua entonces. ¿Se recuerda Zacarías? ¿Se recuerda el papá de Juan el Bautista? ¿Se recuerda el esposo de Elizabeth? Pues se recuerda que lo dejó mudo el Señor durante varios meses mientras su mujer daba a luz, y lo dejó mudo para que no hablara tonterías, hombre, para que no hablara nada, pues, porque si Zacarías se ponía a hablar, aunque era sacerdote y ejercía el sacerdocio por costumbre y lo que usted quiera, y hasta le daba miedo cuando se le apareció el ángel, se puso nervioso y se puso afligido porque ya no parece que no estaba muy acostumbrado a esas manifestaciones del Espíritu de Dios. En medio de todo lo dejó mudo el Señor, y lo dejó mudo porque si seguía hablando, quién sabe cómo iba a destruir el fruto que estaba en el vientre de su mujer Elizabeth. A veces Dios tiene que callarnos. ¿Qué es lo que Josué le dijo al pueblo? No vayan a hablar nada. Cuando iban a rodear Jericó, no digan nada. ¿Se recuerda? Y no hablen hasta que yo les grite, hasta que yo les diga, entonces van a gritar. Hasta que yo les diga. ¿Por qué? Porque Josué sabía perfectamente bien todo lo que en el desierto había pasado, amada iglesia. Si en el desierto lo que había pasado es que por la murmuración el pueblo se fue quedando. Por murmurar muchas veces se fueron quedando, además de tercos, idólatras y una serie de cosas más. Pero la murmuración les afectó terriblemente y un montón murieron a causa de eso. Entonces Josué, conociendo esa debilidad del pueblo, le dijo: no hablen ni una palabra. Si es posible, les puso tape aquí para que no hablaran, pues. Y hasta la última vuelta se lo arrancó. ¿Para qué? Para que durante todas las vueltas que iban a dar estuvieran callados, que no fueran cuchicheando ni chambreando con el otro. ¿Qué te parece? ¿Y crees vos que va a ser cierto? ¿Y crees vos que se van a caer a bayuncadas vos? ¿Y crees? Yo no creo. Si yo ya me tengo ganas de ir, si ya es tarde vos. Hay partido, men. Pues sí, ¿por qué? Y cuando Gedeón le dijo a los otros allá también, ¿qué les dijo? No digan nada hasta que griten. Entonces van a gritar por Jehová y por Gedeón. Igual, muchas veces Dios nos manda a callarnos y a quedarnos callados y en silencio esperar la salvación de Dios. Y Moisés le dijo al pueblo, y ya estuvo suave de estar, ¿para qué claman a mí? Si no, hombre, Dios le dijo, ¿para qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y Moisés tuvo que decirle al pueblo, ¿no? Van a ver la salvación que Dios hará hoy entre nosotros. Pero estén quietos, reposen tranquilos, ni hablen siquiera, pues, en pocas palabras, tranquilos, con paz, y vean la salvación que Dios hará hoy entre nosotros. Porque esos egipcios que habéis visto hasta hoy, nunca más para siempre los veréis. La lengua debe servir para cosas buenas. Hablo para mí,
primeramente, pero muchas veces sirve para cosas nocivas, destructivas, para contar mal del prójimo, para maldecir al hermano, para destruir al otro, para contar un chambre de aquel, para calumniar a los demás, para decir cosas que no son ciertas, para mentir, para destruir. Eso debilita el cuerpo de Cristo, eso debilita la obra de Dios. Pero que Dios nos ayude, pues. Y si se le pone un freno al caballo para dirigir todo su cuerpo, para guiar al animal que vaya en el camino correcto, pues dejemos que Dios nos ponga un freno en nuestra lengua. Entreguémosle ese órgano pequeño al Señor para que Él lo tenga controlado. Y al estar controlado, entonces, si lo podemos frenar, vamos a poder frenar todo nuestro cuerpo también, en cualquiera de las cosas que pudieran venir como tentación, como prueba o dificultad para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, y gracias porque podemos abrir tu palabra y compartir sobre este pasaje tan interesante de la Escritura. Definitivamente, Señor, necesitamos de ti. Separados de ti nada podemos hacer. Y cuando hablamos de estas cuestiones, pueden parecer fáciles, a la hora de las horas son difíciles. Yo estoy más que seguro, Señor, que pedimos 1 minuto o 5 minutos que hagamos silencio total en la iglesia, y más de alguno vamos a toser, más de alguno vamos a reírnos, más de alguno haremos algún sonido, y si es posible se oirá algún murmullo, porque no estamos acostumbrados tanto a mantenernos callados, quietos. Muchas veces, aun cuando oramos, aun cuando sabemos que la oración es un diálogo, monologamos, Señor, a más no poder, y cuando ya nos hemos hasta cansado y agotado, entonces decimos amén y no te damos lugar para que por tu Espíritu Santo contestes, respondas y hables a nuestra vida. Simplemente porque nos es más fácil estar hablando que oyendo. Pero tú quieres que te oigamos a ti también, y que pongamos atención a las cosas que tú nos dices, para no debilitarnos ni desmayar. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por nuestra mala crianza, por nuestras malas actitudes, por nuestra falta de interés, Señor, en las cosas tuyas, y perdónanos y ayúdanos para que podamos mejorar cada día, y al mejorar, pues también permitirte a ti que obres en medio de nosotros como iglesia, y que seamos más que vencedores. Señor, ayúdanos a frenar nuestra lengua en los momentos cuando es necesario hacerlo, y cuando tengamos que hablar y alabar y adorar tu nombre y proclamar tu grandeza y tu poder, que a voz en cuello podamos decir que solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios. Guarda tu pueblo en paz, en bendición y en victoria, y que nuestras bocas y nuestra lengua hablen lo puro, lo recto y lo agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén.